Hola, en este video quiero hablarles algo relacionado con el pueblo gitano. Pues los gitanos son oriundos, o digamos, esta cultura nació en el subcontinente indio. Es una cultura que se caracteriza por que son nómadas, van de un lugar a otro y están, digámoslo así, en varios países del mundo, por no decir en todos los continentes. Esta comunidad se caracteriza porque algunos de sus integrantes practican el cristianismo, otros el catolicismo, otros son protestantes y otros también se dedican a evangelizar. Se estima que la descendencia o la cantidad de romaníes que hay en este momento en el mundo está alrededor de 13 millones de personas. El idioma que hablan pues es el idioma romaní y también pues en los países donde ellos llegan pues aprenden y practican la lengua pues la nativa de la región donde están. Eh, Vamos a hablar un poco también de lo que son las expresiones de los romaníes o de los gitanos. Algunas de las palabras que ellos utilizan. Por decir algo, que es como si nosotros habláramos aquí en Colombia de regionalismos. Entonces ellos, por decir algo, para decir querer, entonces dicen camelar. Para decir hablar, ellos utilizan la palabra naquear. Para decir, ¿qué más? Comer, ellos dicen hallar. Eh, la mayoría de esta gente, sus vocaciones son representantes, son pequeños propietarios de comercios, varios, como nosotros llamémoslo así, como aquí en Colombia lo que nosotros llamamos chucherías. Algunos se dedican a la trata de ganado, otros son profesores de guitarra y otras docencias. Y alguno que otros pues se dedica a evangelizar como pastor en las iglesias pues de la religión diferente a la católica. Ellos utilizan algunos símbolos para, digámoslo, como para mostrar su identidad, por lo menos. Ahí vemos el primero que está aquí a la parte izquierda, es la bandera del pueblo gitano. También, también tienen, aquí vemos, hay una estrella y se llama la estrella gitana. Esta estrella es usada para protección. Aparte de estar asociada a la intuición, suerte y éxito, la estrella representa el dominio de los 5 sentidos. También tenemos acá en la parte de abajo el horóscopo gitano, ahí como lo pueden observar, horóscopo gitano. Pues es la astrología que se utiliza el pueblo gitano para predecir el futuro o leer la suerte sobre el destino de las demás personas. Aparte de otras, pues, tradiciones que ellos tienen, que si ustedes han visto, pues ellos utilizan las adivinatorias, la cartomanía, la quiromanía, pero lo que ellos más utilizan, pues, en su diario vivir es la lectura de la mano. Creo que en alguna parte nos hemos encontrado con un gitano. Este que vemos acá en el centro es el símbolo del feminismo gitano, que es un movimiento feminista que promueve la igualdad de género al interior de estas comunidades. Y aquí vemos a la mano derecha de la pantalla eh, la representación del día 8 de abril, que es el día declarado del pueblo rumano, o el día que se celebra su festividad. También hablamos de la transmisión de saberes que ellos, pues digamos así, practican. Entonces,
cuando hablamos de la transmisión de saberes, ellos tienen una política pública cultural para el pueblo gitano, o sea, ellos tienen su propia, dentro de su propia cultura, tienen una política pública. Con esta se busca generar y fortalecer escenarios, procedimientos, medios, registro. Todo esto de la transmisión de saberes pues va de generación en generación a lo largo de la historia del pueblo rumaní o del pueblo gitano. Esto de acuerdo con el enfoque dinámico y dialógico pues de la cultura en sus diversas formas del saber, la memoria, la expresión y la comunicación. Esta es la parte de la transmisión de los saberes como ellos la, digámoslo así, se transmiten de generación en generación. Ahora tenemos las tradiciones y las manifestaciones del pueblo rumaní o del pueblo gitano. Por ejemplo, una de las tradiciones pues, más frecuentes, o eso es casi de toda cultura, es la cocina. Entonces hablamos de que la cocina gitana es una comida sólida. Ellos la utilizan mucho porque generalmente ellos se establecen en lugares fríos. Ellos es una cultura que utiliza muy poco la carne, el pescado en una medida muy pequeña, bastante grasa y sobre todo muchos vegetales. Y el plato típico de ello pues son los garbanzos. El traje, como podemos ver aquí, el traje gitano, pues es muy común el traje que se llama flamenga, conocido también como traje de sevillana o vestido de gitana, aquí como podemos ver las 4 gitanas vestidas. Es también la indumentaria que usan los bailarines de flamenco, pues por ende son muy vistosos y este arte pues es mundial. La música y el baile, pues del baile ya hablamos que ellos practican mucho el flamenco, que es el típico de ellos. Y en cuanto a la música, ellos la elección que tienen en cuanto a los temas o los ritmos son ritmos festeros, como bulerinas, tanguillos, rumbas y alegría. Es decir, llevan su folclore a cada una de las partes donde ellos se establecen. También es muy dado en el pueblo gitano, en los rumaníes, la poesía. Quizás sea el pueblo gitano la minoría étnica más segregada y mitificada durante el desarrollo de la civilización. Decimos que de pronto que es segregada porque los rumaníes, a medida que va avanzando la civilización, pues ellos están, digamos así, como disminuyendo, porque ya no pueden pues tener la práctica que ellos suelen utilizar, que es la nómada. Entonces, al yo a volverse sedentarios, pues muchas de sus prácticas, muchas cosas desaparecieron y ahora incluso aquí en Colombia pues les tocó cambiar de oficio para poder sobrevivir, lo que hacen pues muchas otras culturas. Eh, También vamos a hablar en este pequeño video que les estoy mostrando de algunos conceptos, como el concepto de cultura, que digámoslo entre otras palabras, cultura, desde mi punto de vista, la cultura puede definirse como el conjunto de virtudes que han adquirido los seres humanos, especialmente inmersos en las comunidades. Y esto gracias al desarrollo intelectual que han adquirido haciendo uso de la lectura, haciendo uso del estudio, pues sin importar la escolaridad a la que se llegue, y más aún con el trabajo, que lo catalogo como el motor del entendimiento y del saber. Con esto, pues, ellos también han adquirido normas de comportamiento, mantenimiento de sus valores y el arraigo de sus costumbres. Hablábamos de que
también de la antropología. ¿Y cuál es la importancia aquí en Colombia, pues, con la diversidad de etnias que tenemos aquí en Colombia? Entonces, pues, la antropología es la ciencia que estudia el ser humano. Esa es la, digamos, desde mi punto de vista, la definición. Y dentro de esos estudios podemos anotar los rasgos físicos de esa comunidad o de las comunidades. Podemos ver las manifestaciones sociales y culturales. Pero hay algo que es importante aquí en Colombia, y es el principal valor del país es la diversidad cultural y étnica. Y de esta manera fue reconocido en la Constitución del 91. Esta diversidad cultural que nos caracteriza, pues ha sido un factor clave e importante en el desarrollo de nuestro país. Gracias también a esta diversidad, Colombia está catalogada como el país donde su gente es la más feliz del mundo. También ha abierto un renglón importante en la economía, debido a que mucha gente de muchas partes del mundo quieren conocer Colombia. Y por ende, pues el turismo representa un renglón grande para nuestra economía. Eh, Hago un paréntesis también para hablar de los problemas que ha tenido la cultura gitana, o algunas de las problemáticas, o digamos así como la estigmación que ha tenido este pueblo. En Colombia se estima que hay alrededor de 6 millones de gitanos que han logrado mantener sus prácticas culturales en medio de algunas problemáticas, como por ejemplo, aquí en Colombia hasta hace algunos años los gitanos andaban de lugar en lugar, pero el conflicto armado hizo que ellos abandonaran parte de su vida nómada, que la llevan en el corazón, en su sangre, porque eso es algo pues que es propio del ser humano. Lo que les dificultó mantener sus oficios ancestrales. Por esta razón debieron cambiar muchas de sus costumbres y trabajar para poder sobrevivir. Esto llevó a que hace alrededor por ahí como del año 2010, 2011, fueran reconocidos oficialmente como víctimas por el Estado colombiano, para que de esta manera puedan mantener su integridad étnica y cultural. Otras de las problemáticas, una buena parte de la familia gitana se encuentran en grave situación de pobreza y marginación, muy especialmente en los países pues, de Europa Central, en el este de Europa. En el campo de la educación, la mayoría de los gitanos asisten a la, digamos, a la escolaridad primaria, algunos llegan a bachillerato, pero son muy pocos y casi ninguno llega a una universidad. El otro, entonces, este pueblo, para evitar todo, digamos así como querer proteger todos sus derechos, pues ellos crearon un movimiento que se llama el PROPROM, que es el PRO del pueblo gitano. Entonces, ¿qué era lo que ellos defienden ahí con ese movimiento? El derecho a la existencia y a la identidad, toda vez pues que han sufrido desapariciones, han sufrido secuestros y todos los flagelos que aquí en Colombia por el conflicto se ven. También ellos con ese movimiento han defendido el derecho a la protección y desarrollo de su cultura y a disfrutar de la misma, porque nada, pues nada les sirve a unos tener una cultura, tener unas costumbres y si no, no la pueden las practicar. Entonces ese movimiento lucha por eso. También luchan por profesar y practicar su propia religión, porque es muy dado en muchas partes del mundo que la religión es impuesta, entonces ellos luchan por mantener esa religión que ellos practican, pero ser independientes en ese sentido. También luchan por participar en la vida social y económica y cultural del país. Y en eso se han enfrascado en los últimos tiempos. Bueno, espero que les haya gustado